Voy a dejar ahí grabando. Entonces, bueno, bienvenida al taller número 1. Ya este taller, aunque dice vectores, vamos a ver dos cosas. La primera va a ser unidades de medida y la segunda va a ser directamente lo que son los vectores, cómo se construyen, cómo se opera, etcétera. Ya, entonces, breve resumen de lo que tuvieron que haber visto en clase. Lo que es las unidades de medida, ya acuerden que si nos sirven para poder caracterizar cantidades físicas, ¿ya? Y bueno, entre esas cosas importantes que tienen que empezar a manejar son los múltiplos o los submúltiplos de los decimales. Por ejemplo, cuando decimos decimal o milímetro, decímetro, micrómetro, nanómetro, picosegundo, nanosegundo, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? Ese prefijo. Y también, importante también tener ahí, guardadito por ahí, el sistema de unidades inglesas, aunque nosotros trabajamos en sistema internacional. Hay algunos problemas donde nos piden pasar desde un sistema internacional al otro. ¿Ya? Y lo último importante es que uno estudia con las unidades, son las dimensiones, ¿ya? Entonces, cualquier cantidad física va a tener una dimensión. Por ejemplo, la distancia va a tener dimensiones de longitud, el tiempo va a tener dimensiones de, o sea, sí, claro, el tiempo puede tener dimensiones de segundos, de tiempo. eh, por ejemplo, la unidad de la masa M, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, también es importante ahí que al menos se aprendan las principales, que son longitud, tiempo, masa, etcétera, etcétera. Cómo uno las escribe y cómo uno las plantea para el análisis dimensional. Ya vamos a trabajar un poquito de eso hoy, ¿ya? Entonces, para seguir, sigando este ejemplo, vamos a hacer un primer problema, ¿ya? Entonces el problema dice así. Dice, un rectángulo tiene lados de longitud 0,3 metros y 400 milímetros. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo medido en centímetros? ¿Ya? Entonces, ahí si quieren, ustedes pueden ponerme su respuesta correcta, si es la A, la B, la C, la D, ¿ya? Pero les voy a esquematizar un poquito lo que estamos viendo. Tenemos dos lados de un rectángulo y las tenemos las dos en diferentes unidades de medida. Una está en metros y la otra está en milímetros. Entonces, vemos que la respuesta que nos piden está en centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es pasar todas las unidades a una unidad común. A unidad común. ¿Ya? En este caso, como nos preguntan todo en centímetros, vamos a pasar los metros a centímetros y vamos a pasar los milímetros a centímetros. ¿Ya? Entonces les pregunto al tiro si saben cuánto es un metro en centímetros y cuánto es un milímetro en centímetros. A ver si alguien se sabe esa respuesta. ¿Cómo sería la transformación aquí? Por ejemplo, ¿cuánto es un metro en centímetros? Aquí hay una respuesta. Muy bien. Entonces, un metro equivale a 100 centímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto aquí a un lado, ya para que tengamos espacio. Si un metro equivale a 100 centímetros, 0,3 metros equivalen a X centímetros.
¿ya? Entonces ahí lo que uno tiene que hacer para poder encontrar cuánto tiene que equivaler eso en centímetros, por ejemplo, es hacer una pequeña regla de 3. Entonces acá tenemos 0,3 metros, que es lo que conocemos. Ya, multiplicamos cruzado, en este caso por 100, y lo tenemos que dividir todo esto por 1 metro. O sea, si hacemos ahí las multiplicaciones, nos da que esto es equivalente a 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, ya hicimos ahí la primera conversión. Uno al lado de los rectángulos va a ser de 30 centímetros. Por el otro lado, tenemos que hacer lo mismo con los milímetros. Entonces, ¿cuánto equivale 1 milímetro a 1 centímetro? ¿Alguien lo tiene por ahí? Es muy parecida a la anterior. No, no se la saben. Está bien. ¿Alguien se la quiere jugar por algún numerito? Sí. Ahí siempre es bueno volver a nuestra tabla. Miren, fíjense bien. Sí. Centi está abajo de mili y estas tablas siempre van de 10 en 10. Entonces, de 1 centímetro, o sea, ¿cuántos milímetros necesito para 1 centímetro? ¿Ya? Tienen que ser 10. ¿Ya? Entonces, 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. ¿Ya? Y en este caso tenemos 400 milímetros y no sabemos cuántos centímetros son. Entonces hacemos ahí la misma regla inversa. Entonces sería 400 por 1 dividido en 10. Ahí la regla de 3. En este caso, 400 milímetros equivalen a 40 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí, si nos preguntan el perímetro total, tendríamos que, vamos a escribirlo aquí, perímetro sería 2 veces el lado de 30 centímetros más 2 veces el lado de 40 centímetros. O sea, serían 60 más 80 igual a 140 centímetros. ¿Ya? Allí lo importante siempre va a ser, como, bueno, como les mostraba, siempre aprenderse como los prefijos. Puede ser que no se acuerden como de la conversión directa, pero si se saben los prefijos va a ser un poco más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, centímetro, decímetro, hay un salto de 10. Y entre centímetro y milímetro hay otro salto de 10. ¿Sí? Y ahí uno los puede sumar. Eso. ¿Alguna duda hasta aquí con este problema? Sí, les comento que este es un problema típico que sale en las solemnes y uno siempre lo puede ocupar para referenciarse a lo que uno puede aparecer. ¿Algo que no les queda yo claro? ¿Alguna pregunta? Acá dicen, todo bien. Todo bien estamos. Entonces, sabemos que el siguiente problema. Sí, este problema es un problema de análisis dimensional. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, en la ecuación A igual a
KB cuadrado, la cantidad A tiene dimensiones de fuerza. Ya, entonces nos dicen que A, sus dimensiones son de fuerza. Nos dicen que eso es M por L partido en T cuadrado. ¿Ya? Acuérdense que cuando uno está haciendo el análisis dimensional, habitualmente lo escribe con estos corchetes, ¿ya? Pero cuando uno ya termina de escribirlo, se olvida de los corchetes y solamente juega con la álgebra entre medio. Entonces A tiene esas dimensiones, mientras que B nos dicen tiene dimensiones de longitud, ¿ya? La longitud tiene una L. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de la constante K? ¿Ya? Entonces, para encontrar las dimensiones de K, nosotros tenemos que ocupar nuestra ecuación, ¿ya? Esta ecuación, si es una igualdad, las dimensiones de A, las dimensiones de K por B cuadrado, tienen que ser las mismas, ¿ya? Entonces, tenemos que las dimensiones de A son estas, ya las voy a escribir así por mientras. Después tenemos K, que no conocemos sus dimensiones, y esto está multiplicado por las dimensiones de B cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos que poner un cuadrado ahí al lado. Entonces de aquí, para poder encontrar cuáles son las dimensiones de K, tenemos que despejar K. Entonces, despejamos K, ML T cuadrado por un lado, y pasamos el L cuadrado dividiendo. Eso nos va a dar un L a la menos 2. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos ver, ya, bueno, M y T cuadrado se mantienen, ¿ya? Pero tenemos L partido en L cuadrado. Pues ahí se simplifican las L's y por lo tanto las dimensiones de K son M partido en T cuadrado por L. O sea, en este caso, la alternativa número D, ¿ya? Aquí lo importante, como les dije, es ir cantidad por cantidad viendo sus dimensiones. Ya en este caso nos presentan las dimensiones de A, pero en otros casos nos podrían decir es de fuerza y uno se las tiene que ingeniar de lo que sabe. O les van a dar una cantidad que funciona y ustedes tienen que ver entonces con las diferentes dimensiones que conocemos, cuál tendrían que ser las dimensiones reales para que se siga igualando la ecuación. Ya acá fíjense bien de que en verdad lo más anticuado era escribir bien la ecuación, encontrar las dimensiones y ir y despejar lo que es K. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está todo claro? ¿Algo que aún les cueste ver? No parece que estamos todo bien, no escucho nada al respecto. Así que sigamos y avancemos. ¿Ya? Entonces, ahora les tengo como desafío a ustedes trabajar unos 5 a 10 minutos en estos tres problemas que les tengo acá, ¿ya? Em, Como somos 4 personas, yo creo que los voy a separar en 2 grupos, ¿ya? Entonces uno puede quedar solo y otro con 2 personas, o no sé. Voy a dejar 3 grupos y ahí ustedes ven si se quieren meter a uno. Pueden conversar. Pueden hablar del problema, yo me voy a estar dando vuelta en estos 5 a 10 minutos y después vamos a conversar un poquito de las respuestas que llegaron y todo, ¿ya? Así que sáquenle foto, ya aprovechen ahí pantallazo para que vean los problemas, igual están subidos en el Canvas para que los vean y los voy a dejar aquí trabajando mientras los pongo en las habitaciones.
Sí, le sacaron fotos, espero que sí. Voy a sacar esto para hacerlo. Entonces, voy a poner 3 salas y eh, ahí las voy a dejar. Ahí puedes seleccionar las salas que se quieran meter. Es de meter en toda la misma, las voy a cambiar de sala, sí, para que estén más separados. Ya, entonces métanse a las salas y trabajen por mientras. Todos en sus salitas trabajando.
Hola, todos volvieron. ¿Están por ahí, verdad? Bueno, entonces me gustaría saber eh, primero hasta dónde llegaron, cómo abordaron los problemas, cuál fue su estrategia y bueno, los resultados que también llegaron, obviamente. ¿Ya? No sé si alguno quiere al tiro participar, puede levantar la mano y el micrófono está para escucharlos. Si no, voy a seleccionar alguno de forma random. Ah, un proceso de uno. Oiga, profe, ¿Sí? en la tercera etapa como que se me complicó un poco. En la tercera tuviste problemas, ya, Sí, ya, ya, ya. Pero, ¿pudiste hacer la primera o la segunda? sí, esa sí logré hacerlo. Ya. ¿Me podrías comentar un poquito sobre la primera? ¿Cómo la hiciste? ¿Qué estrategia ocupaste? Se me complica lo de explicar, pero primero convertí la masa de gramos a miligramos, Ujú. luego convertí el tiempo al tiempo de semana a segundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa era la forma de hacerlo, así que lo hiciste súper bien, ¿ya? No sé si alguno de ustedes que está acá lo hizo de forma distinta o prácticamente hicieron lo Yo, mismo. yo estaba ¿Sí? con el proceso y estaba primero anoté los datos del problema, por ejemplo, la masa perdida, la conversión y el tiempo. Y Ujú. después también fue al segundo. Ah, ya. Hiciste lo mismo, hiciste la conversión y la pasaste. Exacto. Ya, súper, súper. Ya, pues, no, está súper bien lo que me están diciendo. Si me podrían entregar los valores del primero y segundo problema para tenerlos anotados. ¿Cuánto les di el primero? A mí me salió una tasa de pérdida de grasa de 10 miligramos por segundo. No sé si está bien eso. Ya. ¿Cuánto les di el resto? Eso. Si, si no mal recuerdo, ese es el resultado, ¿ya? Y eso es por lo siguiente, porque si uno va y busca, hace la conversión, bla, 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 de cuántos segundos hay en una semana, es justamente el numerito que está ahí, más como ese numerito por dos ceros, ¿ya? Entonces, en 7 días hay aproximadamente este numerito, ya es somos 600.000 800 segundos, ¿ya? Y después, bueno, lo que hicieron fue pasar todo esto a miligramos. Entonces sería esto por 10 elevado a la 3, ¿ya? Porque, bueno, esos son los que son en miligramos. Y después haciendo la tasa, uno lo divide y le debería dar entonces el valor que está ahí, ¿ya? Entonces, muy bien ese resultado. El resultado número 2, ¿cuánto les dio a ustedes? Ya aquí, como dijeron, tuvieron que hacer la conversión. Ah, sí, escucho. En la 2 me salió 0,1414 metros. 0.014 metros. En la 3 sí estoy teniendo un poco de problemas para convertir. ¿Sí? No, vamos para allá, vamos para allá, ¿sí? A los demás les dio el 0.014 metros, ¿sí? Yo creo que va súper bien porque había que agarrar esos 200, tirarle la raíz,
¿ya? Y con esa raíz vamos a tener los lados por centímetro, y después son lados por centímetros que dan 14,14. Hay que pasarlo a metros, y claro, eso sería dividir todo esto por 100. Dividir en 100, y claro, al Claro, dividirlo en 100, ahí nos da el 0,4. ¿Sí? Estás bastante cerca, ¿sí? Tal vez lo que pasó, alguna división ahí que se te pasó, a mí también me pasa, así que no te preocupes. Pero muy bien, vamos muy bien, ¿ya? Y como veo que hubieron complicaciones en la 3, vamos a hacer la 3 aquí abajo, ¿ya? Entonces la 3 dice lo siguiente, ¿ya? Tenemos esa ecuación, KB igual a B por T, donde nos dicen que, bueno, B es velocidad, ¿ya? Entonces tiene unidades de velocidad, ¿ya? La velocidad tiene unidades de longitud partido en tiempo, por si acaso. Ahí tenemos la primera. K tiene de masa, entonces masa, y T es tiempo, entonces las unidades de T son tiempo. Encuentre la dimensión para el parámetro F para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Entonces, vamos a escribir todos los datitos que tenemos acá en la ecuación. Entonces, la ecuación es KB igual a F por T. Entonces, dimensionalmente, K tiene unidad de masa, M. La velocidad tiene unidades de longitud partido en tiempo. Y ahí tenemos ese ladito. Por el otro lado tenemos F, que no sabemos qué es, y tenemos tiempo, ¿ya? Entonces, de aquí, como nosotros queremos encontrar F, vamos a despejar F de esta expresión. Entonces, F sería M masa, L longitud, partido en T, y ese T que está acá va a pasar dividiendo, o sea, vamos a tener 2T dividiendo. Por lo tanto, ahí, para que quede un poco más limpio, nuestras unidades de F, para que la ecuación sea dimensionalmente correcta, tiene que ser masa, longitud y tiempo al cuadrado, ¿sí? No sé si estaban haciendo algo parecido, eh, a- vieron donde se empezaron a confundir, les quedó un poquito más claro ahora que se los hice. Cuéntenme. yo lo estaba haciendo igual, pero me confundí, estaba teniendo problemas al dividir los ambos lados por el tiempo. Ujú. Ya entendí, sí, sí. ¿Ya? Ahí la estrategia, Profe, ¿sí? ¿lo podría hacer de nuevo, porfa? Sí, 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 lo puedo hacer de nuevo, no hay problema. Muchas gracias. Sí. Ya, entonces, ya, voy a borrarlo de a poquito. Entonces, importante lo de escribir las dimensiones. Entonces, la velocidad tiene dimensiones de longitudes partido en tiempo. ¿Ya? Lo voy a escribir así mejor para que quede un poco más limpio. Luego nos dicen que K tiene unidades de masa. Entonces, una M de masa. Y T tiene unidades de tiempo, así que le ponemos una T. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cada una de las cantidades que conocemos. Y nosotros queremos encontrar F porque esa no la conocemos. Oye, a todos estos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Se ve. A mí se me desapareció. Sí, me sale que Ay, está... ya Sí. sí. Ya, súper. Me estaba asustando que no me aparecía. Ya. Entonces, bueno, esta parte de acá. Nosotros queremos encontrar F de esta ecuación. Entonces, para que esta ecuación se mantenga dimensionalmente correcta, lo que está a la derecha de la igualdad tiene que ser lo mismo que está en la izquierda. Entonces, K
tiene unidades de masa. Entonces en la ecuación tiene que haber una masa. ¿Ya? Entonces donde había una acá, cambiamos la masa. B tiene unidades de longitud por tiempo. Entonces lo escribimos ahí. ¿Ya? Eso sería B. Igualamos. ¿Ya? ¿Qué sigue en la ecuación? Una F, que es lo que queremos encontrar, que no se nos olvide eso, y multiplicado por un T que tiene dimensiones de 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos encontrar? F. Y ahí despejamos F. Entonces, ahí lo que pueden, yo al menos visualmente lo que hago es como paso para este lado la T. Y se pasa a dividir. Entonces, F tiene que ser, bueno, todo lo que está al lado izquierdo, por esa T que la estamos pasando hacia el otro lado. Y ahí, bueno, nos da MLT cuadrado abajo, ¿ya? También si es que les cuesta como verlo así, pueden pensar que siempre que pasan algo de un lado para el otro, lo que están haciendo en verdad es aplicarle su inverso, ¿ya? Entonces también lo pueden pensar como que lo que están haciendo es pasar un t a la menos 1, ¿ya? Y bueno, t a la menos 1 es 1 partido en t. Y ahí, bueno, uno también puede hacer la misma analogía. ¿Quedó más claro ahora el problema que lo hice de nuevo? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. No hay de qué. Ya, pues, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, igual me escriben. Y vamos a la otra parte de la clase, la segunda parte, que es ya los temas de vectores, ¿ya? Entonces, aquí lo importante son estas tres ecuaciones y sobre todo el tema de cómo uno ve un vector, ¿ya? Acuérdense cómo se calcula el módulo, que son las componentes al cuadrado sumadas, que la suma de los vectores son por componente, ¿ya? La componente A de un vector con la componente A del otro vector y así. Y que también la suma la podemos hacer de forma geométrica aplicando lo que son o la regla del triángulo o la regla del paralelogramo. La gran diferencia es que, bueno, la del paralelogramo es más larga de hacer porque hay que dibujar un paralelogramo y después otro y así sucesivamente. La del triángulo uno lo que va haciendo es unir punta con vértice de vectores y así los va sumando escaladamente, ¿ya? Y bueno, importante que también recordar que los vectores se pueden escalar o multiplicar, por así decirlo. Entonces, para doblar un vector, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por un 2, se hace sucesivamente. Eso es súper importante. Entonces, vamos a trabajar al respecto un poquito de notación de vectores y después más la suma, ¿ya? Entonces, voy a hacerles tres de estos eh, vectores. Ya ustedes van a hacer los otros tres, les voy a dar unos minutitos para que lo escriban. Para que vean cómo uno hace esa notación de pasar del dibujo a notación cartesiana y, bueno, analítica, ¿ya? Entonces, bueno, dice, vamos a tener estos vectores dibujados ahí y queremos saber cuáles son sus coordenadas, ¿ya? Entonces, aquí lo importante, hay que fijarse en cuántos cuadraditos componen el vector, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, fíjense en el vector A. Tiene uno, lo voy a marcar mejor, tiene un cuadradito, dos cuadraditos hacia la derecha y tiene uno, dos, tres cuadraditos hacia arriba, ¿ya? Hacia la derecha y hacia arriba, nosotros lo que estamos pensando es que nos estamos moviendo en un eje coordenado de esta forma, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, ¿ya? Entonces ese vector A va a tener, pensando que, bueno, cada cuadrito tiene una unidad, ¿ya? Va a tener dos unidades a la derecha, o sea, se va a mover dos a la derecha, ¿ya? Entonces ponemos un 2 en el lado de las X, ¿ya? O en el Y que está ahí. Y lo mismo hacemos con el Y. Ya fijémonos que el vector A son tres
de unidades hacia arriba. O sea, es 3Y o 3J, ¿ya? Y y J son lo mismo, y y X también son lo mismo. ¿Ya? Me voy a hacer exactamente lo mismo con el vector V. Fíjense bien que este vector es más pequeño, no tiene componentes verticales, simplemente es horizontal y tiene una y dos unidades hacia la izquierda, o sea, va en sentido contrario al positivo que determinamos, ¿ya? Como no tiene componentes, o sea, solamente tiene componentes en X, ¿ya? Y este va en contra y son dos componentes, va a ser menos 2 0, menos 2y, 0 en J, ¿ya? 0 recuerden que es porque no tiene componentes verticales, simplemente son horizontales. Vamos a hacer lo mismo con el vector C, ¿ya? Fíjense bien, tiene una, dos unidades hacia la derecha y una, dos unidades hacia abajo. O sea, es parecido al vector A, pero está apuntando hacia el lado contrario, ¿ya? Como se mueve a la derecha dos veces, va a ser 2 en X y se mueve hacia abajo dos veces. Sería menos 2 en y en J, ¿ya? No sé si les queda claro cómo es el procedimiento que uno va contando cuadrito por cuadrito, eh, cuadrito por cuadrito, cuadrito por cuadrito, y ahí va, dependiendo del sentido que tengan estos cuadritos, haciendo las formas, ¿ya? ¿Cómo voy a sumar los vectores? ¿Ya? Porque van a tener que hacer esa suma al final. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a sumar el vector A más el vector B, ¿ya? Voy componente con componente. Entonces, en este caso sería la componente en X de A más la componente en Y, o sea, la componente en X de B. Y lo mismo con las componentes en Y. 3 más 0. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que de esta forma en la componente en X nos va a dar 0 y en la componente en Y de este vector va a ser 3, ¿ya? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, si hacemos la suma de A más C, ya sería 2 más 2 en X y 3 menos 2 en Y. O sea, nuestro vector suma sería 4,1. ¿Ya? Y así uno va sumando, ¿ya? Les voy a dar 5 minutos para que terminen de hacerlo y hagan la suma final, ¿ya? Sáquenle un pantallazo si quieren para que ya tienen las sumas. También está en el, ¿cómo se llama esto? En el Canvas subido. Y ahora les comparto las habitaciones para que puedan trabajar ahí individualmente. ¿Sí? Ya les sacaron pantallazo, pero que sí. Ahora dejar de compartir. Si no me lo piden de vuelta y pueden ir de nuevo a sus em, salas de grupos pequeños, ¿ya? Vayan a trabajar ahí, van a tener 5 minutos y yo les voy a decir y los voy a invitar de nuevo dando las respuestas.
Hola, voy a esperar a Nicolás que se una. Y bueno, ahí tienen también anotadas las respuestas. Jiji. Ya, entonces, bueno, ahora sí estamos todos. ¿Ya? Bueno, cuéntenme, llegaron a estos resultados. Acá yo se los escribí mientras tanto. ¿Ya? Ahí pueden chequearlos, si quieren también le pueden sacar una foto. Eh, y más, me falta escribir justamente uno. Qué bueno que me noté bien. Acá me faltó poner el -2. Ya, y también aquí les hice la representación de cómo sería ese vector R, más o menos con unos cuadritos bastante grandes, pero fíjense bien de que también representa bastante bien la dirección que va a tener. O sea, va a estar apuntando hacia la derecha, un cuadradito, pero va a estar apuntando hacia abajo, ¿ya? La forma que va a tener debido a la distribución de esos vectores que están ahí, ¿ya? Así que bueno, no sé si tuvieron alguna dificultad, lo encontraron fácil. Coméntenme y seguimos avanzando en lo que nos queda. Bueno, igual, así como para que sepan, van a haber problemas que van a ser más o menos así, por si acaso, ¿ya? Que lo tengan conciencia. No les van a pedir explícitamente escribir todo, pero sí les van a pedir, por ejemplo, encontrar la suma o el módulo, que es lo que vamos a tocar en la siguiente slide, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, para practicarlo y todo. Ok, entonces vamos a la siguiente parte, que es la parte del módulo, ¿ya? Entonces, vamos a tener estos tres vectores y vamos a calcular el módulo que va a tener, ¿ya? El módulo, acuérdense que siempre van a ser las componentes de nuestros vectores, ¿ya? Sí, bueno, el vector ya lo tenemos escrito con las componentes, como en este caso, van a ser las componentes de el vector, cada una sumadas al cuadrado y tirándole raíz, ¿ya? Siempre vamos a tener que ocupar esta ecuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la magnitud del vector E sería la raíz de, bueno, -7 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo eso en raíz, o sea, sería la raíz de 49 más 25. Ya. Acá tengo mi calculadora para hacer el cálculo del tiro. 49 más 25 nos da 74. Eso sería raíz de 74. Y si calculamos la raíz de esto, nos va a dar 8,6 más o menos, ¿ya? La magnitud, acuérdense que es algo súper importante, ya que nos representa justamente como la cantidad que vamos a estar viendo de alguna cantidad física, que puede ser la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. ¿Ya? Eso. eh, por tiempo, voy a hacer yo los cálculos de la P y la O, ¿ya? Para que vayamos directo al problema que nos queda. ¿Ya? Entonces la P hacemos lo mismo. Si quieren las pueden hacer conmigo. Sería, vamos a hacerlo pasito por pasito. 3 al cuadrado más -5 al cuadrado. Eso sería raíz de 9 más 25. Eso es la raíz de 34, si no me equivoco. Y calculamos. ¿Ya? Esto nos da 5,8 aproximadamente. ¿Ya? Y en la tercera, la de O, hacemos lo mismo. Sería 2 al cuadrado más
6 al cuadrado, 4 más 36, o sea, raíz de 40. ¿Ya? A veces les van a dar resultados exactos, pero la mayoría de las veces no, ya para lo que tengan en consideración. 3 aproximadamente, ¿ya? Fíjense bien de que la metodología es siempre la misma, aplicar siempre la ecuación maestra, que en este caso es esta que está acá arriba. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Oiga, profe, en esto de acá no se logra redondear, ¿verdad? Pueden redondearlo o pueden que no. Va a depender de la pregunta y de la respuesta que tengan, ¿ya? Por ejemplo, en este caso yo no quise truncar, o sea, disculpa, yo trunqué, pero el resultado final, por ejemplo, podría ser 6,32, 4, bla, 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 bla. ¿Ya? Ahí va a depender mucho como de la pregunta, de las alternativas que te pongan, si redondearlo o no, ¿ya? Ahí te aconsejo que al menos tengas como, ya, por ejemplo, eso, como si te pasara eso que te redondea la primera, ahí tendréis que buscar el resultado que esté más próximo a lo que tienes, ¿sí? Eh, Igual lata eso, más yo te diría que intentaras arreglar ese problema porque a veces pasa que no sé, pues estás como entre dos números y los números están muy cerca. Revisa ese problema, ¿ya? Habitualmente igual no es un problema, pero por si acaso, ¿ya? Pueden dejarlo así o pueden ponerles más decimales dependiendo de la respuesta. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿O avanzamos con el siguiente? Bueno, veamos el siguiente por mientras. Ya igual si es que hay alguna otra pregunta me la pueden dejar en el chat, no hay ningún problema. Y bueno, dice así. Dice, si cada cuadro de la rendija de la figura tiene un lado de 1 centímetro, ¿cuál es la magnitud de la suma de los vectores dibujados? ¿Ya? Esta fue una pregunta que salió en una solemne. Les puse como colores porque en la solemne no se veía bien si eran dos flechas o no. Sobre todo en la roja que no se notaba bien en la fotocopia. Y como nosotros hacemos este problema, ¿ya? Parecido al problema anterior, ¿ya? Tenemos que ir y calcular cada una de los vectores, ¿ya? Calcular sus componentes, cuando terminemos, las sumamos y lo calculamos. Entonces, hacemos lo mismo acá. Tenemos 1, 2 y 1. ¿Ya? Entonces, este vector de acá tiene, pongámosle vector A, ¿ya? Vector A tiene 3 hacia la derecha, ¿ya? Y una hacia abajo, ¿ya? Entonces va a tener más o menos ese par ordenado. Vamos con el vector B, ¿ya? Entonces el vector B tiene 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba. Entonces ese vector tiene 4 a la derecha, que es positivo, y 3 hacia arriba, que también es positivo. ¿Ya? Vamos a ver el vector C que está acá escondido. ¿Ya? Entonces este vector C va desde aquí arriba hacia la flecha de ahí, y tiene 1, 2 hacia abajo, y ninguna horizontal. Entonces va a ser 0, menos 2, ¿ya? Porque apunta hacia abajo y tiene 2 hacia abajo. Y el último vector, que es el verde, va a tener 1, 2 hacia la izquierda y 1, 2 hacia abajo. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí abajito para que quede mejor. Entonces, 2 hacia la izquierda es menos 2
Y entonces hacia abajo es -2. ¿Ya? Entonces, para recapitular, el vector A tiene 3, -1, el vector B tiene 4,3, el vector C es 0, -2 y el vector D es -2, -2. ¿Ya? Entonces, pongámosle el vector F, que va a ser la suma de cada una de estos componentes de vector. Oh, vamos a ir sumándolas. Sería 3 más 4 más 0 menos 2 en un lado y en el otro lado sería -1 más 3 menos 2 menos 2. Y los vamos a sumar. Entonces, 4 más 3, 7, menos 2 es 5. Y en el otro lado tenemos -1, menos 3 es -2, menos 2 es -4, y -4 menos 2 es -6. Entonces es -6. ¿Ya? Ese sería nuestro vector escrito de forma para ordenado, pero nosotros queremos su magnitud. Entonces, la magnitud sería las componentes al cuadrado sumadas y en raíz. O sea, sería raíz de 25 más 36. ¿Ya? Entonces, 35 más, o sea, 36 más 25 es 61. Entonces, raíz de 61 nos va a dar 7,8. Oye, hmm, creo que había un problema en la alternativa en esta, no las pesquen, pero está bien este valor que está acá. ¿Sí? Algo habrá pasado ahí. Bueno, no lo sé. Jeje. ¿Ya? Pero fíjense bien cómo se hizo el problema. Vamos, alternativa por alternativa, o sea, cuadro por cuadro sumando para formar el vector y luego de eso vamos a sumar cada una de sus componentes. Sí, estoy revisando a ver si no se me habrá ido algo, pero no es, por lo que veo está todo bastante bien. Si tú acá puesto más las alternativas. Bueno, eso. ¿Alguna duda de cómo se hacen este tipo de problemas? ¿Cómo se va y se encuentran los componentes de los vectores? ¿Cómo se suman y cómo se calcula el módulo? Si les queda un poco más claro ahora cómo se hacen los procedimientos. Todo claro hasta ahora. Ya, súper, súper, súper. Entonces, les voy a dar 5 minutitos para que hagan este que está acá, ¿ya? Volvemos a hacer este problema, veamos si nos queda un tiempito, les muestro otro problema y ya terminaríamos la clase, ¿ya? Entonces, sácale una foto, ¿ya? Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Y lo que tienen que encontrar es el vector R, que sería la suma de estos tres vectores que están acá, ¿ya? Cada una de las unidades vale 1, ¿ok? Así que aquí saquenle la foto y los voy a pasar al tiro a que trabaje. Ahí está para que se puedan empezar a unir, ¿ya? Unos 5 minutitos, démosle los que nos quedan. Y vayan ahí a trabajar a sus secciones.
Hola, ¿cómo les fue? ¿Ya? Aquí les muestro ya los resultados. Pueden ver ahí que la respuesta correcta es la D, ¿ya? No sé si llegaron a la misma respuesta, si tuvieron algún tipo de dificultad. Ya acá lo principal siempre ayudarse con los cuadritos, ir contándolo uno por uno, ¿ya? Y mantener igual el tema de las direcciones. Ya derecha positivo, hacia arriba positivo. Si llegaron al mismo valor o llegaron a algo distinto, cuéntame. Sí, llegué al mismo valor. Ya, súper, 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 súper. Ya, súper también, bacán. ¿Ya? Qué bueno, están aprendiendo y eso es súper importante. ¿Ya? Así que bueno, ya para llegar al final de nuestra clase, ¿ya? Voy a hacerles este problema, que es un problema que ha salido en Solemne y sé que tenía un poco de dificultad por la forma en que está escrito, ¿ya? Entonces lo vamos a leer y dice lo siguiente, dice, la suma o resultado de los vectores A, 5i más 3j, B, 2i menos 5j y C igual a mi más nj tiene módulo igual a 7 y es paralela al eje y positivo de un sistema de coordenadas cartesianas. Los valores de m y n son, ¿ya? Entonces no está en el problema, la dificultad es justamente cómo plantearse las ecuaciones para poder determinar esos valores, ¿ya? Entonces, primero lo que hay que hacer es encontrar, bueno, el vector suma. Entonces, R va a ser el vector suma entre A, B y C, ¿ya? ¿Cuánto va a sumar esto? Bueno, veamos las componentes. Tenemos 5 que te lo entrega A, 2 que te lo entrega B y M que te lo entrega C. Y en I tenemos 3 que te lo entrega A, menos 5 que te lo entrega B y más N que te lo entrega C. Si ahí lo reducimos un poco, vamos a tener 7 más M y el otro va a ser menos 2 más N. ¿Ya? Ahí tenemos el tiro cuál es el vector, ¿ya? Y nos dicen por enunciado que 1, el módulo de este vector, es igual a 7 y 2, de que es paralelo a la GI. ¿Qué significa eso? Que el vector R tiene que tener unas componentes 0 en X, ¿ya? Para ser paralelo al eje Y, y algo positivo en el eje Y, ¿ya? Ya esto es porque, bueno, como nos dije que es paralelo al eje Y positivo, hay que pensar que el vector va a ser más o menos algo de esta forma, ¿ya? Donde el largo de este vector va a ser igual a 7. Entonces, esa es la información que tenemos. ¿Ya? Entonces, ocupemos. Entonces, si ocupamos la primera información, que nos dice que, bueno, mm, es paralelo, o sea, la segunda información que es paralela al eje y positivo, vamos a tener que 7 más m tiene que ser igual a 0, ¿ya? Para que se cumpla que es paralelo al eje y positivo. Entonces, de esto de acá podemos sacar que m tiene que ser igual a menos 7 para que se siga cumpliendo, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos el tiro que esa debería ser la respuesta correcta, ¿ya? Pero vamos a ver cuánto tiene que valer m, ¿ya? Entonces, por una información sacamos m, con la información sacamos cuánto es s. Entonces, sabemos que el módulo del vector tienen que ser sus componentes al cuadrado, ya que tenemos m, sabemos que, bueno, esa componente, que es 7 menos 7 va a ser 0, ya, así que esa da lo mismo. Y la otra, que es menos 2 más n al cuadrado, esa es la que sobrevive. Y esto tiene que ser igual a 7. Entonces, bueno, esa nula, voy a poner con otro color, de 0. Y por lo tanto nos queda que menos 2 más n cuadrado, o sea, n al cuadrado, ¿ya? Que, bueno,
por raíz, esto nos va a dar 2n más. O sea, 2 menos 2 más n, disculpa. Y esto tiene que ser igual a 7. ¿Ya? Entonces de acá despejamos el tiro que n tiene que ser 7 más 2, o sea, tiene que ser 9. ¿Ya? Entonces fíjense que este problema tenía una dificultad un poco mayor que los anteriores porque, ya, aparte de que, bueno, había que sumar algo que no completamente tenía número, nos daban una cierta interpretación, que era su módulo y su forma, su dirección, por así decirlo, ¿ya? Con una calculamos una de las expresiones, ya, esto sería la número 2, y con la número 1 calculamos el otro valor, ¿ya? No sé si les quedó claro cómo el procedimiento, fíjense bien que es similar a lo que hemos hecho antes de sumar. Lo único diferente era que como teníamos estas incógnitas, había que ocupar las condiciones que nos entregaban para poder saber y encontrar cuál va a ser el resultado. ¿Sí? Los escucho, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya, ya que nos queda poquito de clase para saber si les quedó claro el problema. ¿Ya? Este es un problema típico, ya para que lo tengan en mente. ¿Ya? Primer paso, sumar. Segundo paso, ver las condiciones. Tercer paso, agarrar lo que habíamos encontrado y ir con las condiciones tanteando y encontrando las variables. Eso es como el camino que uno sigue más o menos. Si no sé si hay alguna pregunta, si está todo claro. Todo claro. Ya, bueno, buenísimo. Ya, muchas gracias por responder. ¿Ya? Entonces, bueno, para cerrar, les dejo estos problemas propuestos. Pueden sacarle un pantallazo. También están ya subidos en el Canvas. ¿Ya? Esto no los vamos a hacer. Pero si es que quieren practicar, aprender un poquito más, les recomiendo estos problemas. Sobre todo el número 2, porque es un problema que ha aparecido en Solemnes. Y bueno, los otros dos son típicos problemas que tienen una dificultad más, sobre todo el último. El último yo diría que es el más difícil de todos los problemas que hay, ¿ya? Así que ahí si tienen tiempo pueden ir. Y obviamente pueden preguntarme a mí en cualquier momento por correo o en la otra clase cuáles son los resultados, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso, ya con esto ya terminamos todo. Y para cerrar, igual quiero saber sus opiniones, cómo estuvo la clase, si les gustó esto como de trabajar un ratito solos para picar, si hay alguna duda. Y eso, con eso ya cerro. A mí todo bien, en verdad. O Ya ahí sea, todo. Ujú. Interesante entretenida, por así decirlo, ya que estaba, normalmente uno no deja los problemas así por resolver a otro. Ujú. Sí, más, justamente esto que estábamos haciendo ahora se llama, ay, ¿cómo? O no me acuerdo el nombre técnico, pero la idea, el coaching, eso. La idea es que ustedes, como entes de estudio, metan las manos en la masa y que se sabe que las personas aprenden mucho más cuando ellos hacen las cosas o le enseñan a otra persona que simplemente observar a alguien trabajando en una pantalla, por ejemplo. Así que qué bueno que sintieron como una diferencia, que entendieron mejor. Lo vamos a empezar a hacer más ya. Ahí voy a, dependiendo de la unidad, voy a dejar unos ratos más, un rato menos, dependiendo igual de la cantidad de gente que venga igual. Lo haremos más individual o en grupitos. Así que eso, ya para que lo tengan en mente, lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, para cerrar, eh, ya la próxima semana vamos a empezar materia de física, ya para que lo sepan, cinemática sobre todo, así que ahí pueden revisar los apuntes del profe. También me pueden preguntar a mí acerca de estudio, etcétera. Yo les recomiendo mucho el libro del Serway, eso es súper buen libro para este curso, tiene de todo un poco. Em, y eso, ¿ya? Así que bueno, nos vemos la próxima semana, mismo horario, mismo lugar. Y les voy a subir el resumen de la IA que me tire
hoy o mañana, probablemente va a ser mañana, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien, un gusto haberle hecho esta clase, y eso, ¿ya? Que les vaya bien, cuídense, Chao, profe. Chao, profe. chao, les vaya muy bien, bye Gente. bye.